Ahora sí. O sea, yo me hago la contenta, ¿no? Aunque por dentro esté renegando con Patrick, no importa. Y con Luca, porque no deja tareas. Ya. El poder de la resurrección. A ver, Patrick, vamos a leer el preámbulo. ¿Qué dice? La mayoría de los cristianos reconocen la resurrección de Jesús, pero hemos comprendido plenamente su poder y su impacto. ¿Qué significa realmente la resurrección de Jesús para los cristianos? Ajá, ese es el punto, ¿no? Sabemos que Jesús resucitó al tercer día entre los muertos, bla, 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 bla. Pero realmente, ¿qué significado tiene para los cristianos? En esa época, los apóstoles, cuando escuchaban a Jesús, ya, sus diferentes parábolas, Sebastián, ¿me estás escuchando? Cuando Jesús predicaba y enseñaba diferentes parábolas a sus discípulos, a veces le entendían cosas como que a veces no le entendían. Y cuando muere Jesús y resucita, los apóstoles entendieron muchas cosas que no habían entendido en su momento. Entonces, si los apóstoles que vivieron con Jesús, que convivieron con él, que escucharon de su boca la palabra de Dios, no entendieron muchas cosas y se demoraron muchos años para entenderlas después, ¿qué seremos nosotros? Marcelo, que somos seres comunes y corrientes, que no tenemos los dotes del Espíritu Santo. Más adelante vamos a hablar sobre los dotes del Espíritu Santo y para qué sirven y por qué son importantes. Entonces, vamos a ver qué significado le dan los cristianos a la resurrección. Continuamos con Marcelo. Marcelo, ¿tienes segundo nombre? No, ese es mi segundo nombre. Primero. Enrique. Enrique Marcelo, nombre de galán de novela. Enrique Marcelo, lea usted todo el párrafo. La resurrección de Jesucristo fue uno de los momentos más trascendentales de la historia. Marcelo, papacito lindo, lee con ganas, pues hijo. La resurrección de Jesucristo, no pues mi amor, lee contento. Ya, vamos a ver, otra vez, Enrique Marcelo, a la 1, a las 2, a las 3. Ya. La resurrección de Jesucristo fue uno de los momentos más trascendentales de la historia, al resucitar entre los muertos para volver al poder eterno de a la diestra del Padre. Jesús cumplió una parte vital del plan de Dios que tiene una importancia fundamental en la vida y el futuro de toda la humanidad. Profundicemos en este tema para tratar de entender totalmente lo que la resurrección de Jesucristo debe significar para nosotros. Primera referencia a la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la primera referencia que se tiene en la Biblia de la resurrección de Jesucristo? El plan de Dios que incluye la muerte y la resurrección de Jesús ya estaba previsto antes de la creación del hombre. A ver. Solamente dije un párrafo. La resurrección de Jesucristo fue uno de los momentos más trascendentales de la historia. Ojo, Luca, ¿tú qué pasaría por tu cabeza, por tu ser, si encuentras resucitado a tu abuelito? Tu abuelito ha fallecido, discúlpame. ¿Tu abuelito ha fallecido? ¿O está vivo todavía? Ha fallecido, ya. ¿Tú estás en el aula de clases, estás ahí con la amiga Carlita? Y se levanta tu abuelito del mueble donde se sentaba y te mira. ¿Qué harías? No sé. No. Yo tampoco. Me da un ataque cardíaco. Claro. A mí se me paraliza el corazón. Me muero. Yo cuando les cuento una cosita, mi papá es fallecido, algunos de ustedes saben, ¿no? Mi papá es fallecido. Mi papá era un papá muy cariñoso, yo lo extraño mucho hasta ahorita, ya pasaron 6 años de su muerte, van a ser 7, pero yo lo sigo extrañando. Alguna vez cuando conversaba con mi papá, Marcelo, yo le dije, mi papá creía mucho en las ánimas, en las animitas, en las almas que mueren y que a veces pasean por las casas, ¿ya? ¿Por qué? Porque él era un hombre de provincia. Y en la provincia, y especialmente en el norte,
¿no? Mucho creen en esas cosas, en los espíritus, las almitas que te quieren decir algo, que se te presentan en los sueños, ¿ya? Entonces, bueno, un día conversando con mi papá sobre ese tema, le digo, papá, cuando tú te vayas a morir, no me vayas a jalar las patas, ni te me vayas a presentar, papá, porque te juro que yo, papá, yo me muero, yo me enfrento al hombre de carne y hueso, yo soy brava, me peleo de chiquilla, brava, porque yo viví en una zona brava del Rima, ¿no? Entonces ahí tenías que tú sacar tu carácter, porque si no te pasaban encima tuyo, entonces tú tenías que defenderte. Entonces, yo me decía, papá, no, papá, yo me peleo con el ratero, con la vecina, con cualquiera, me peleo con el grandote, me peleo, me pongo bravo, pero con las ánimas, no me meto. Ahí sí que no, yo tengo un respeto a las almas, no. Entonces yo siempre le decía a mi papá, papá, por favor, conmigo nunca te vayas a jugar así. Nunca me vayas a, ni te me presentes, no, papá, porque yo me quedo ahí, mi corazón se queda paralizado. Y dicho y hecho. Las almitas, mi papá, bueno, yo tengo mucho respeto en ese tema, pero bueno, se les ha presentado a mi hermana, la mayor, y a mi hermana la segunda, pero a mí no. ¿Ya? Y eso que acá mi papá en mi casa paraba, en mi casa también, porque yo vivo en una casa y papá tenía su casa. Pero chicos, ese hecho, ¿se imaginan los apóstoles, no? Que habían vivido con Jesús. Y Jesús se les presentó, y ojo chicos, Jesús, Sebastián, no solamente se presentó y se quedó así. Cuando yo me muera, Sebastián, me voy a presentar a ti. Así me voy a presentar. Pero no solamente me voy a presentar, Sebastián, te voy a hablar. Sebastián, soy Miss Carlita, he venido del más allá. Y a Marcelo y a Patrick también. Me voy a presentar. Entonces, chicos, ¿se imaginarán los de Jesús? O sea, estaban impactados. O sea, es un hecho que impactó. Ahora, más allá de que fue un hecho que impactó, ¿no? Por su característica en sí, que alguien muerto se presente en espíritu, que encima te hable, porque Jesús habló. Les dijo, cumplí con mi promesa, regresé, hijos. Y ahora me voy donde mi Padre a su derecha, y subió a los cielos. Así fue la historia. Entonces, más allá de lo impactante del hecho, porque Luca dice, no, yo me quedaría sorprendido, ¿no? Yo me muero ahí, mi corazón deja de palpitar y me muero, ¿no? Entonces, es un hecho fuerte, impactante. Pero más allá de eso, los cristianos, ¿cómo deben interpretar la resurrección? ¿Cómo crees que la deben interpretar, Marcelo? ¿Un poder del más allá? ¿La fe que hace posible todo? ¿Qué crees tú, Marcelo? ¿Cómo crees tú que la fe, cierto? Macarena, ¿tú qué crees? ¿Cómo debemos interpretar ese hecho? ¿Con magia? ¿Como fe? No sé, ¿como un poder magnánimo? ¿Cómo interpretas? Fe, ¿cierto? Fe. Con la fe se puede hacer todo. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo entonces. Dice, ya cuando se dieron las primeras escrituras en la Biblia, Sebastián, ojo, miren, Jesús no había ni nacido, ¿ya? Y ya en la Biblia se escribía, no, bueno, no era la Biblia, antes eran de pergaminos, ¿no? Se escribía que iba a darse la resurrección. O sea, imagínense, ya se hablaba, ya se profetizaba la resurrección. ¿Ok? Dice, entonces, ¿cuál es la primera referencia que se tiene en la Biblia de la resurrección de Jesús? El plan de Dios, que incluye la muerte y resurrección de Jesús, ya estaba previsto antes de la creación del hombre. ¿En dónde aparecemos? ¿En dónde aparece este hecho, Sebastián? En Apocalipsis. Si ustedes abren el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, encontramos que ya hablaban de una resurrección. Sin embargo, viendo la historia bíblica, es obvio que el hombre tenía un entendimiento muy limitado de ese plan. O sea, resurrección, ¿quién resucitará? ¿Regresará? ¿Cómo regresará? ¿De repente como un animalito? ¿Con una persona? ¿Y qué? ¿Va a seguir con su vida? O sea, no entendían la resurrección. Porque Lázaro también resucitó, ¿se acuerdan? La semana pasada yo leí Lázaro. Sebastián, Lázaro resucitó, pero siguió su vida.
Jesús hizo un milagro, ese es uno de los milagros de Jesús. No sé si fue en Galilea o fue en Jerusalén, pero Jesús lo hizo resucitar y Lázaro continuó con su vida. Pero ¿cuál es lo contrario de Jesús? ¿Qué pasa con Jesús, Patrick, después de que resucita al tercer día? ¿Sigue con su vida como Lázaro? ¿Se va al cielo? Claro, ¿no? Comienza su vida celestial, termina su vida terrenal y empieza su vida celestial. Dice, en un sentido podemos ver la primera profecía de la resurrección de Jesús en Génesis. También está escrito en Génesis, capítulo 3, versículo 15. Esta profecía muestra que vendría un momento en que la serpiente, Satanás, que para ahí, Satanás, para ahí, ¿no? Cuando ustedes están cansados, no quieren escuchar la palabra, cuando ya no quieren entrar a clases, cuando tienen frío y no quieren levantarse, ese es Satanás, Marcelo. Estás durmiendo con Satanás, tú ni sabes. Ahí está acostado al lado tuyo, Luca. Está agarrando el módem de tu internet para que tú digas que no tienes internet. Ese es Satanás. No, y ustedes que le hacen caso. No, Patrick igual. Satanás está ahí, Patrick. Que no le escuches a la Miss Carlita, es una pesada, ya falta poco para que termines el año, termina como sea. Satanás está al lado de Patrick diciéndole eso. Pero soy yo la que voy a luchar contra Satanás, ¿no? Imponiéndole la palabra de Dios. Y deberían ustedes hacer lo mismo. Y también Satanás para estar conmigo, ¿eh? Satanás para conmigo y dice, Carlita, levántate y comienza a hacer tu cocina en tu casa. ¿Para qué pierdes el tiempo con estos chicos? ¿Para qué reniegas si no son tus hijos? Satanás me dice eso. Ya, da tu clase nomás así, como sea, ya. Ya ponte a leer, así no expliques nada. Carlita, Satanás me dice eso, Marcelo, acá. Pero ¿sabes qué? Yo no le hago caso a Satanás. No le hago caso. Y sigo haciendo mi clase como tengo que hacer. Tengan cuidado. Satanás se presentó, dice, como serpiente, ¿no? Y parecería, esta profecía muestra que vendría un momento en que la serpiente, Satanás, parecería tener éxito atacando a Jesús. Y tú le herirás en el calcañar. Sin embargo, Jesús, la semilla prometida, finalmente triunfará sobre la serpiente y destruirá su poder completamente. O sea, ya hablaban de que Satanás se presenta, ya hablaban de que Jesús iba a sufrir, ¿no? Ya hablaban y que al final iba a triunfar. Vamos a seguir leyendo, necesito la participación de Sebastián. En este párrafo, siguiente párrafo, Sebastián, ¿sabes en dónde estamos, no? Hay pocas profecías que señalan la resurrección de Jesús en el Antiguo Testamento, pero esas profecías no fueron entendidas realmente cuando Jesús comenzó su ministerio en el primer siglo. Muy después de los apóstoles se dieron cuenta a qué se referían esas profecías. Claro, ¿cierto? Eso ya lo hemos dicho, ¿no? Los mismos apóstoles cuando leían las escrituras con Jesús, cuando vivieron con Jesús, no entendían muchas cosas, ¿ok? Y acá hay un hecho. Destruid este templo. Que se hiciera que lo lea Lucas. Iba a decir Judas en vez de decir Lucas. Lucas. Destruid este templo. Al comienzo de su ministerio, Jesús fue a Jerusalén y ahí se registra el primer momento en el cual él se refiere a su resurrección. Él había echado fuera del templo a los cambistas y mercaderes y autoridades religiosas. Estaban molestas y le pedían que le dijera que les dijera bajo que la autoridad había hecho esto. Les dijeran bajo qué autoridad había hecho esto, ¿no? ¿Recuerdan este episodio? Este episodio lo cuentan desde primaria. En primaria nos cuentan cómo es que Jesús bota a los mercaderes de su templo. Cuando Jesús regresa a Jerusalén, no, porque, ojo, Jesús había ido a Jerusalén una vez cuando era niño, a los 12 años. Y era la segunda vez que regresaba a Jerusalén. Y esta vez encontró a la iglesia llena de mercaderes afuera, que hacían negocio, ¿no? Y se molesta y los bota.
¿no? Entonces, los maestros sacerdotes de esa época le dicen, Jesús, ¿y tú con qué autoridad votas a los mercaderes acá? Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos que lo seguían, ¿no? Los sacerdotes judíos, ¿no? Decían, ¿este templo fue construido en 46 años. ¿Y tú lo levantarás en 3 días? ¿No? Los judíos le dijeron, está loco, ¿no? Recuerden ustedes que la religión en el mundo no existe o no aparece con Jesús. Ojo, Sebastián, Marcelo, Patrick, Macarena, Luca. La religión en el mundo no aparece con Jesús. La religión ya existía. La fe y las creencias ya existían. Cuando Jesús aparece, muchos de los que creían, ¿no?, encuentran su fe fortalecida, porque por fin se presenta el Mesías que tanto esperaban. Pero ya existía la fe y la religión antes de Jesús. Entonces, los maestros sacerdotes desconfiaban de Jesús porque dijeron, Jesús, ¿tú eres el Hijo de Dios, el Mesías? ¿Tú que andas en sandalias y en harapos, que pareces un orate, que no tienes comida? No, el Rey de Reyes tiene que venir como un rey. Dudaban de Jesús. Y por eso es que los judíos, también algunos de los seguidores, pues no estaban convencidos totalmente. Y por eso refutaban su palabra, ¿no? Y les dicen, ¿tú vas a construir el templo en 3 días? El templo será destruido y se construirá en 3 días. ¿A qué se refería Jesús? Porque no estaba hablando connotativamente, estaba hablando denotativamente, estaba hablando figurativamente, estaba haciendo una metáfora Jesús. ¿A quién realmente se refería con que el templo será destruido y se construirá en 3 días? Patrick, ¿a quién crees que se refiere o a qué? ¿Al templo físico? ¿Qué crees, Patrick? Por las ¿A qué se referiría Jesús cuando dice este templo será destruido y se levantará en 3 días? Y los judíos lo miran desconfiados y le dicen, este templo fue construido en 46 años. ¿Cómo lo vas a construir en 3 días? ¿A qué se referiría realmente Jesús? ¿A resurrección? Exacto. El templo es Él. Es Dios hecho, el Hijo de Dios hecho hombre. Se refería a Él mismo. Pero en ese momento, pues los judíos ni los apóstoles le entendían ni jota de lo que estaba diciendo. Dice, las autoridades religiosas no entendían el simbolismo de las palabras de Jesús. Ellos se enfocaban en el templo físico, el cual había empezado a reconstruirse por el rey Herodes. Herodes fue el que construye esto en el año 19. A pesar de que gran parte de la reconstrucción por parte de Herodes fue terminada antes de su muerte en el año 4. La obra tardó casi 60 años. Entonces ellos decían que había estado en construcción por 46 años cuando Jesús lo visitó, ¿no? Eso fue lo que dijeron. Marcelo, ¿qué dice este pequeño párrafo? Enrique Marcelo. Más él habla del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Exacto, ¿no? Estaba refiriéndose a él. Los discípulos no entendían, ¿no? Jesús continuó enseñándoles a sus discípulos acerca de su resurrección, pero ellos no entendían realmente. Para ser justos con ellos, todavía no habían recibido al Espíritu Santo. Ajá. Recordemos, a ver, yo creo que ya les he hablado del Pentecostés. Sebastián, ¿les he hablado del Pentecostés? ¿Me he hablado o no? No me acuerdo, dígame, ¿sí o no?
¿Han escuchado el Pentecostés? Creo que sí les he dicho algo del Pentecostés. Bueno, si no les he dicho, se los cuento ahorita, ¿no? ¿Por qué dice acá? Para ser justo con ellos, todavía los apóstoles no habían recibido el Espíritu Santo. Por eso que no tenían total entendimiento, Padre. ¿Qué es el hecho de Pentecostés? Pentecostés. Pente viene de la palabra penta, 5. Dice que pasados 50 días de la resurrección de Jesús, se presentó el Espíritu Santo a sus 12 apóstoles y con ráfagas de fuego detrás de cada uno les dio los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo, Sebastián? La obediencia, la prudencia, la compasión, la sabiduría, la inteligencia, la bondad, la fe. Y se dice que porque ojo, Marcelo, cuando tú estás en época de tristeza, cuando se te muere alguien, ¿cómo se llama esa época en la cual se te muere alguien y estás todo triste, divagando y no sabes cómo continuar tu vida? ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Luto? Marcelo, luto. Luto o duelo. Ajá, luto o duelo. Los apóstoles estaban así, Sebastián, estaban en duelo, estaban tristes. Y ellos sabían que tenían una misión, pero no sabían cómo hacerla. No sabían por dónde empezar. Recuerden que cuando murió Jesús, los cristianos fueron perseguidos por los romanos. Los romanos los mandaban a matar a todo aquel que se declarara cristiano. Por lo tanto, la vida de los apóstoles, cuando murió Jesús, no fue fácil. Y además de esconderse, tenían que seguir predicando la palabra, Sebastián. Tenían que seguir predicando la palabra de Dios, porque esa fue la misión que les dejó Jesús. Entonces, se presenta el Espíritu Santo después de 50 días y les dona estos dotes. Y a partir de ahí, los apóstoles salieron con mucha sabiduría, se dice que hablaron muchas lenguas extranjeras y comenzaron a predicar la palabra más rápido por todo el Imperio Romano. Tanto es así que en el año 296, siglo III, el emperador romano declara a la cristiandad como la religión oficial de Roma. Ya no pudieron perseguirlos más, porque eran tantos los cristianos. Imagínense la gran tarea de los apóstoles. Entonces se dice que comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente, ¿no? Jesús les decía a los apóstoles, Sebastián, yo voy a morir, yo voy a sufrir, ustedes me van a vender, uno de ustedes me va a vender por 50 monedas de oro. Uno de ustedes que me ha besado en el cachete esta noche, me va a vender esta misma noche antes que cante el gallo por 50 monedas de oro. Yo voy a sufrir la traición. Y los apóstoles los miraban y le decían, no, Jesús, ¿cómo hablas esas cosas? No puede pasar, maestro, nunca te vamos a traicionar. Tú, Pedro, tú que te estoy mirando, Pedro, tú me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Y Pedro, no. Así como está haciendo Luca, yo, no. Tú, Luca, me negarás. Nunca me enseñó la Miss Carlita eso. Yo no, nunca me enseñó de la resurrección, de los cristianos, de Roma. No me ha enseñado eso el colegio. Me va a negar Luca 3 veces. Y se cumplió. Y se cumplió la palabra. Entonces, chicos, acá Jesús utilizó palabras fuertes con Pedro, porque Pedro le dijo, no, Señor, ¿cómo te vamos a negar? Y Jesús se molesta con Pedro, ¿no? Pero Pedro realmente no entendía, ¿no? Los apóstoles no entendían muchas cosas de las palabras de Jesús. Vamos a quedarnos por aquí. Hemos leído, quería llegar a la 4ª hoja, que estamos en la 4ª hoja ya, vamos a leer un poquito más. Jesús, al final de su ministerio, le dijo a sus discípulos, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Cuando Jesús entró a Jerusalén con los apóstoles, les dijo, aquí se van a cumplir muchas profecías, me van a ver morir, ¿no? Y los apóstoles aún así no entendían lo que decía Jesús. Dice, pues será entregado a los gentiles,
será escarnecido y afrentado y escupido. Y eso pasó, pues. Los romanos escupieron a Jesús, los romanos les pusieron una corona de espinas, ¿no? Lo golpearon, no le dieron agua, ¿no? Se burlaron de él, ¿no? Le pegaron hasta donde quisieron, los dejaron desnudo, ¿no? Le hicieron daño a su cuerpo, ¿no? Se burlaban de él con ofensas de la palabra, y todo eso se cumplió, ¿no? Cuando los apóstoles vieron todo ese sufrimiento, dijeron, se ha cumplido la palabra de Dios, ¿no? Bueno, ya que viene lo más importante, el sepulcro. Marcelo, ¿tú crees que los emperadores, las autoridades romanas, tenían claro, tenían la seguridad de que Jesús no era el Mesías? ¿O crees que tenían algo de miedo, algo de dudas? Yo creo que sí sabían, pero como había un rey y todos creían en el otro rey, ¿no? Claro, Pensaba en que el iba a quitar el emperador romano. lugar, ¿no? Quitarle el lugar y todo. Claro, ¿no? Era mejor negarlo, ¿cierto? Era mejor negarlo, decir que no era. Recuerden que para los romanos el emperador ya era como un hijo de Dios. Ojo, era el máximo, ¿ok? Entonces, que venga un tal por cual a decir que era el hijo de Dios, entonces como que... Y bueno, los romanos tuvieron miedo y la historia lo registra, chicos, porque cuando muere Jesús, ¿no? Los romanos mandan a sellar la sepultura, ¿no? Aquí está la foto. Ustedes algún día viajan a Jerusalén, ¿no? Van a encontrar que esta es una cueva, una sepultura de piedra, ¿no? Una cueva que ha sido tapada por una piedra gigante, que la pusieron los emperadores, las autoridades romanas, ¿no? ¿Y por qué pusieron tanta seguridad? En ese tiempo los sepulcros eran abiertos, ¿ah? Porque después que tú dejabas